Para introducirme en esta mañana, quiero contarles una breve historia. En cierta ocasión, una mujer viajaba en un tren y una preciosa niña muy cariñosa con todos iba de un lado para otro, dando conversación a todos los pasajeros. De modo que era difícil saber de quién era hija, pues a todo el mundo trataba con la misma familiaridad. Pero de pronto el tren se adentró en un túnel y en un momento la niña se acurrucó en la falda de una señora. Con este gesto comprendí que aquella era su madre. Lo mismo ocurre en la vida. Cuando todo marcha sobre ruedas o cuando todo marcha bien, se hace difícil saber a quién pertenece tal o cual persona. Cuando todo marcha bien, hasta que las dificultades nos hacen buscar refugio en alguien de quien esperamos recibir ayuda y protección. Y como el título de esta mañana del sermón es El Señor defiende al justo. Y quería poder introducirme con esta historia porque es interesante lo que vamos a ver en esta mañana, cómo el Salmo capítulo 5 nos va a hablar de un grupo de personas y veremos, así como a lo largo de estos salmos, que cada vez que me toca compartir puedo estar en este lugar y poder compartir acerca de los salmos que venimos meditando. Y esta también es otra lamentación de David. David estaba en una condición emocional, algunos podrían decir en angustia, triste, en dolor. Y el contexto inmediato era la persecución y el ataque de los enemigos de David. Recuerden que venimos viendo a través del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que los enemigos lo oprimían, los enemigos hablaban falsedades en contra de David. ¿Quién es el autor de este salmo? Y esta es una oración o cántico que debe acompañarse con flautas o instrumento de viento, como lo indica el encabezado. Ahí arriba de su Biblia ustedes tienen un encabezado y ese encabezado dice al músico principal sobre Neilot, Salmo de David. Neilot significa esto, que debe ser acompañados por flautas o instrumentos de vientos. Y lo que vamos a ver en esta primera estrofa o en estos primeros versículos, de qué manera David se dirige a Dios. Vamos a ver el libre acceso a la presencia del rey. Este es el primer punto, la primera estrofa que vamos a ver. El libre acceso a la presencia del rey. Y el salmista comienza en el versículo 1 y dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. El salmista apela a la fidelidad de Dios, como ya lo venimos viendo a través de estos salmos, confiando en que Él oiría su clamor. En medio de su angustia, de su dolor, de su lamentación, Él viene a Dios y le pide que considere, que tenga en cuenta o que observe su dolor, que vean la situación en la cual Él está viviendo. Pero como ya lo hemos visto antes, Él no lo hace como diciendo o dándole una orden a Dios. Dios no era sirviente de David. David entiende que Dios era su rey. O como cuando un hijo le pide a un padre que lo escuche. ¿Cuántas veces ustedes no han prestado atención cuando su hijo le dice, papá, mamá, escúchame? ¿No les ha pasado que sus hijos insisten constantemente para que ustedes les escuchen? Y eso es lo que David hace con esta actitud. Viene a Dios para que escuche
y para que atienda su causa. David va como delante de un rey a presentar su caso o la injusticia que estaba padeciendo. Y él va con una actitud de humildad y sumisión. Entendiendo David quién es Dios, él entiende eso. ¿Quién es Dios? ¿A quién me dirijo? ¿Y quién soy yo? David entendía quién era él. Por eso que David, siendo rey, usa esta expresión para dirigirse a Dios. El salmista entiende que Dios gobierna sobre todo lo creado, que Dios es soberano y que Dios tiene el control de todas las cosas. No fue un descuido de Dios por la cual el salmista estaba pasando esta persecución. No es que Dios se haya olvidado de él o que Dios estaba mirando para otro lado y no se dio cuenta que el salmista estaba sufriendo, sino que él entendía, David entendía que Dios le estaba permitiendo pasar por estas aflicciones y él, con esta expresión, Rey mío y Dios mío, nos muestra una cercanía de Dios para con los suyos. Debido a esto, él clama en el versículo 3 y dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La determinación del salmista de comenzar su día clamando a Dios es un sinónimo de confianza y de cercanía en cuanto a su relación con Dios. Él podía presentarse delante de Dios no porque era una persona buena, sino porque entendía que Dios, por medio de su pacto, Él prometió estar con su pueblo. De mañana me presentaré delante de ti. Él tenía muy en mente el sacrificio que se debía hacer de mañana y de tarde. Ese sacrificio, como si bien lo leía nuestro hermano Kevin hace un momento, de ofrecer un animal en propiciación por el pecado, David entendía que él debía presentarse delante de Dios. Pero me surge una pregunta. ¿Cómo es posible que David pudiera presentarse delante de Dios? Si ustedes conocen la historia de David, David era un hombre que había pecado en contra de Dios. David era un hombre que la Biblia nos cuenta que él había pecado en contra de Dios. Y esta pregunta la vamos a responder más adelante. Pero hermanos, estos versículos nos dejan ver la relación de Dios para con los suyos. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, Jehová prometió estar con su pueblo. Y Él les dio la forma en que los hombres se acercarían a su presencia. Dios había establecido un tabernáculo donde los hombres debían traer sus ofrendas y sacrificios de animales, para que de esta manera puedan acercarse a Dios, y Él oiría su clamor. Y para David esto era una realidad. Él podía venir delante de Dios para que Él abogue por su causa. Pero hay algo que debemos de entender, hermanos. No era que simplemente alguien tenía que ir con un animal y sacrificarlo y ya está, sino que en la actitud del corazón, porque por medio de la Escritura nosotros no podemos ver bien dónde estaba David. Posiblemente podía estar alejado del tabernáculo de Dios, porque lo vamos a ver en los versículos más adelante, pero él sí viene a Dios confiando en Él. De la misma manera, los creyentes son exhortados a presentarse delante de Dios con un espíritu humilde, entendiendo quiénes son y quién es Dios. Para el pueblo de Israel y para los creyentes,
Esta es una motivación para alabar y adorar a Dios por lo que Él es. Esta es la intención por la cual fueron escritos los salmos, de que ya sea el pueblo de Israel que estaba en aquella época, o los creyentes, o como muchas veces se cita los salmos en el Nuevo Testamento, la intención es que aquellos que entendían quién es Dios pudieran venir en una adoración correcta delante de Él. Y eso es lo que David está haciendo. Venir delante de Dios entendiendo quién es Él y quién es Dios. Pero como lo vamos a ver a lo largo de este salmo, David no se centra en él al orar a Dios, sino que él reconoce que Dios está sobre todas las cosas. Ahora también, si nos preguntáramos que ¿acaso David no tenía un ejército con el cual ahora se podría defender? ¿David no tenía fuerzas? ¿No es David aquel que mató al Goliat? Pero vamos a ver en la segunda estrofa, o en esta segunda parte, o en este segundo punto, vamos a ver a los rechazados por un lado y los aceptados a la presencia del rey por el otro. Por un lado, recuerden, los rechazados, y por el otro lado, los aceptados a la presencia del rey. Ahora el salmista nos hará un contraste entre dos grupos, entre los que rechazan el gobierno de Dios y aquellos que confían en Dios. Y dice en el versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentiras. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Estos versículos nos llevan a ver y considerar, hermanos visitas, la santidad de Dios, que Él no se complace en la maldad, que Él es muy santo de ojos para ver el mal, que Él está apartado del mal y del pecado. Dios revela su carácter santo y justo por medio de David, cuando él exclama en esta oración que los malos o la maldad no puede estar delante de Dios. La santidad de Dios habla de su majestad y grandeza, de su pureza y su perfección moral. En Dios no hay mancha ni pecado, en Dios no hay defecto ni maldad. Por eso David dice, el malo no habitará junto a ti. No tienen parte a la presencia de Dios. Los insensatos o los que desprecian la razón y siguen un proceder de insensatez o tontez moral contrario a las normas justas de Dios, estos no estarán delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Él aborrece o detesta a los que hacen lo malo, o como lo dice en la traducción lenguaje actual, no soportas a los orgullosos ni ama a malhechores. Y la idea en este versículo es que Dios no puede mirar o aceptar algo con olor desagradable o en descomposición, o algo repugnante, no puede estar delante de su presencia. Y no solo lo detesta, sino que lo destruye. ¿A quiénes? A los mentirosos, a los asesinos y engañadores. Y miren, vuelve a repetir, esto abominará o los detesta. ¿Pero por qué?
ahí en el versículo 9, fíjense, vuelve David a repetir lo mismo. Vuelve David de vuelta a repetir que, versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Y esta ilustración de los malos nos indica lo horrendo que es el pecado en el hombre o mujer que vive una vida alejada de Dios sin considerar sus acciones. Y él lo dice, es como una tumba abierta. Todo lo que ellos dicen y hablan y hacen, al momento de abrir sus bocas, y él nos trae esto a la mente, y la intención de David es que los que están leyendo o los que están meditando en esta porción de las Escrituras vean lo horrendo del pecado. ¿Alguna vez fueron a un funeral? ¿Qué olor sale de un funeral? Nos ha tocado vivir con familiares que ha pasado, que han muerto. Imagínense cuando el cuerpo empieza a largar olor a podrido, a putrefacción. Y es entender la realidad de que el pecado para Dios es detestable, aborrecible. Es como si alguien le trajera a ustedes un plato con carne podrida. ¿Les gustaría a ustedes olerla? ¿Les gustaría a ustedes estar con ese plato durante mucho tiempo? Automáticamente, ¿qué hacemos nosotros? Quitamos nuestra cara. Automáticamente nosotros nos vamos para otro lado o sacamos esa cosa que es detestable, aborrecible. Bueno, esa es la intención que el autor nos está tratando de dar para que ustedes vean la insensatez de vivir en el pecado. Es por eso que David dice que estos no pueden estar en la presencia de Dios. Este grupo al cual él cita, estos enemigos que le estaban persiguiendo a él, eran detestables para Dios. Para Dios es tan detestable la vida pecaminosa del hombre que Dios odia al pecado y a quien lo comete. Es entender esta convicción, hermanos y hermanas, que nos va a llevar a un verdadero conocimiento de Dios. Esto nos tiene que llevar a realmente a meditar en la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque los malos no habitarán delante de la presencia de Dios. Dios odia al pecado y a quien lo comete. Entonces podemos volver a la pregunta del principio, ¿cómo David puede presentarse delante de Dios? ¿Cómo es posible que él pueda entrar a su presencia? ¿Cómo es que David puede presentarse delante de Dios? Y acá en el versículo 7 él nos va a responder. Y él dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, ¿qué dice? Entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo, como él quiera, con un temor delante de Dios. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. David nos declara que él podía entrar a la presencia de Dios o a la casa de Dios y permanecer ahí. En contraste con los impíos que no podían y no podrán estar de pie ni morar en la presencia de Dios,
El salmista ora con la expectativa de que el Señor le permita disfrutar de su presencia. Él podía entrar a la presencia de Dios, él podía habitar con su Dios por la abundancia de la misericordia de Dios. En contraste con estos impíos, David puede reconocer la grandeza de Dios en su misericordia, como lo veíamos esta mañana. Es glorioso ese salmo. Y cuando Dios nos repite una y otra vez, constantemente, Dios nos está hablando. Y en Éxodo 34, 6 y 7, en Biblia de las Américas, miren cómo dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y la esperanza de David estaba en el amor, la bondad de Dios para con él, porque él prometió y promete tener misericordia de quien quiera tener misericordia. La fe de David estaba basada en el pacto que Dios había hecho con él. Y al entrar a la presencia de Dios, fue movido a una adoración reverente. Se humilló ante la presencia de Dios, no con miedo, sino con un temor reverente. Eso es lo que dice el original. Reverentemente se humilló delante de Dios. Al entender delante de quién estaba para pedir la guía y el favor ante esta situación. Es interesante cómo la vida de David se ve un hombre que inquiría en la ley de Dios, que meditaba en su palabra. Por eso él puede venir a Dios delante de su presencia y clamar a Él. Por eso él en el versículo 8 dice: guíame Jehová en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. O como lo dice en palabra de Dios para todo: Señor, ayúdame a llevar una vida justa, aunque mis enemigos me acechen a cada instante. Haz que sea fácil para mí vivir de la manera que tú quieres. O también como David lo expresa en el Salmo 119, versos 26 y 27. También Biblia de las Américas. De mis caminos te conté, y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Si hay algo que destacaba la vida de David, es el constante pedido de ayuda a Dios para con él. Y la manera en que tenía de confiar era meditar en la santa ley de Dios. Y él le pide a Dios que le enseñe sus caminos, que lo guíe. En este contraste, es impresionante cómo destacan la actitud del justo y la actitud del malvado. Por un lado tenemos al justo y por el otro lado al malvado. Cuando usted va a los Salmos, no va a encontrar, la persona que se porta bien, esa va a venir delante de Dios. No lo va a encontrar. Usted va a encontrar al justo o al malvado. Y en estos dos grupos, no hay otro, no hay más. No hay un término medio, ser medio justo o medio malvado, sino que eres justo o eres malvado.
Y David está en el lado de los justos. Por eso él puede decir, yo entraré a tu casa, yo puedo estar en tu presencia, yo puedo habitar delante de ti. Y aquellos que no lo hacen, ellos rotundamente niegan a Dios. Hermanos, es destacable la actitud de David, es digna de imitar, de cómo nosotros podemos venir ante Dios con un corazón que realmente reconozca a su Dios como creador, soberano y todopoderoso. La actitud de estos malvados y perversos que generaban el desorden o que se oponían al gobierno de Dios con sus dichos, acciones, tienen un destino. No es que simplemente ellos hacen lo malo y bueno, van a quedar ahí y bueno, algún día va a pasar algo, no. Para el justo hay un destino, para el malvado hay otro destino. Y lo que David nos está enfatizando es cómo debe vivir el justo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y David va a pedirle a Dios ahora en su oración que Dios haga justicia. Por todo lo que estaban haciendo estos, que Dios haga justicia. Y David hace una oración imprecatoria. Una oración imprecatoria es una oración que es utilizada para invocar el juicio de Dios sobre los malvados y así vengar a los que son enemigos de Dios. Porque el nombre de Dios estaba siendo blasfemado por estos hombres. Por eso David en el versículo 10 dice, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera. ¿Por qué? ¿Porque le estaban haciendo un mal a David? ¿Porque no se estaban portando bien? Porque se rebelaron contra ti, dice David. A David le importaba, le interesaba el nombre de Dios. David estaba preocupado por el nombre de Dios, por la fama de Dios. Por eso él, a través de esta oración, él dice, castígalos, que caigan por sus propios consejos, porque se rebelaron contra ti, porque se rebelaron contra él. Estos versículos nos enseñan que o estás con Dios o estás en contra de Dios. O sos amigo de Dios o sos enemigo de Dios. O tenés acceso a su presencia o sos rechazado. Esta actitud de rebelión en contra de Dios y su palabra empezó en el huerto del Edén. Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios y Dios los echó fuera del huerto del Edén. A lo largo de la historia del hombre, esta es una constante rebelión en contra de Dios y su gobierno, como en tiempos de David, como en tiempos del Nuevo Testamento y como también hoy en día hay un rechazo rotundo, constante de parte del hombre en contra de Dios, en contra de su palabra. El hombre rechaza el gobierno de Dios, no quiere saber nada acerca de Dios. Esta oposición perdura hasta nuestros días. Y quiero preguntarles a aquellos que todavía no han puesto su confianza en Dios. Primero, preguntarles, ¿qué esperan? O estás con Cristo o estás sin Cristo. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios. No hay un término medio. No lo hay. Niños, jóvenes, estábamos aprendiendo
El hombre por naturaleza rechaza el gobierno de Dios. Es natural que lo rechace. Es natural que no quiera hacer la voluntad de Dios. Por eso necesitas pensar, si hoy morirías en este día, tú que no tienes a Dios, tenés un destino. Y ese destino es el infierno. Hay un destino para vos que todavía no has puesto tu confianza en Cristo. Es el infierno. Y Dios te castigará por eso, por tus pecados, por rechazarle, por darle la espalda. Ahora, lo que David nos está mostrando es que ¿cómo pueden acercarse las personas a Dios? Amigo, amiga, es por un sacrificio. Dios puede declararte justo hoy. Dios puede hacerte tu amigo hoy. ¿Hasta cuándo vas a rechazar el gobierno de Dios y su palabra? Porque Dios un día va a castigar tus pecados. No crean esa mentira que Dios odia al pecado pero ama al pecador. Dios no lo ama. Dios es determinante en estos pasajes. Por eso David nos enseña que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece a aquella persona que vive en pecado. Es por eso que esto, amigo o amiga, puede llevarte a rendirte y humillarte delante de Dios, reconociendo quién es Él y quién sos vos. Podés confiar en esta mañana en la persona de Cristo. Podés confiar que hay un sacrificio para poder acceder a su presencia. Y es el sacrificio de Cristo. Es su vida obediente. Es lo que Él mostró en la cruz. Puedes venir en arrepentimiento y fe y Dios perdonará tu pecado. Pero hermanos, lo primero que tenemos que entender es que si Dios mirara nuestros pecados, ¿quién puede mantenerse de pie delante de Él? ¿Acaso el hombre o ustedes, hermanos y hermanas, pueden venir delante de Dios y decirle, Dios, mira cuán bueno soy? Mira qué bien me porté esta semana. ¿Cuánto obedecí tu palabra? Estos pasajes nos muestran que delante de Dios solo pueden presentarse el justo o los justos. Y que la justicia de Dios debe ser satisfecha. Si entendemos esto, si realmente nosotros podemos ver que nosotros o ustedes, hermanos y hermanas, eran aquellos que rechazaban la palabra de Dios. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver cómo ustedes en otro tiempo vivían según sus propios caminos? ¿Cómo vivían rechazando el gobierno de Dios y su palabra? Pero lo maravilloso de todo esto es que si nosotros vamos al Nuevo Testamento, y Pablo nos dice en Romanos 3, verso 21 al 24, en la versión Nueva Traducción Viviente. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Verso 24, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Y ese eras vos, hermano y hermana. Dios debía castigarte por tus pecados, por tus transgresiones. ¿Por qué? Porque Dios debía satisfacer su justicia. Dios debía satisfacer su justicia y Cristo Jesús fue aquel justo
que se hizo injusto para acercarte a vos, hermano o hermana. ¿A quién? A Dios. Para que vos puedas entrar a su presencia, para que ustedes puedan ser declarados justos. No hay forma de pasar de ser un malvado a ser justo por una propia obra. Ustedes necesitaban la obra de Cristo Jesús para poder entrar a la presencia de Dios y disfrutar de su gracia, de su bondad y amor. Y quiero hacerte una pregunta, hermano y hermana. ¿Te seguís maravillando del sacrificio de Cristo Jesús en tu lugar? Él en la cruz cargó con tus pecados. ¿En tu vida podés identificar esos pecados los cuales cargó Cristo? ¿Podés identificar hoy si estás pecando contra Dios, que fueron esos pecados lo que Cristo cargó en su cuerpo? Y cuando nosotros meditamos en el sacrificio de Cristo Jesús, podemos llevar una adoración verdadera a Dios. Podemos sincerarnos delante de Dios. Si en tu vida no estás encontrando que estás pecando contra Dios o que esos pecados que cometiste en el pasado fueron lo que Cristo cargó en la cruz, vas a vivir una vida sin gozo. Vas a vivir una vida, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es algo que no vas a poder hacer. Miren lo que David hizo, él se humilló delante de Dios y confió en el Señor en tiempos de dificultad. Por eso él nos va a llevar a una conclusión o propósito en la tercera estrofa. Y este es el énfasis en el cual el autor nos quiere enseñar qué es lo que David, lo que el Espíritu Santo lo llevó a él a escribir estos pasajes. Vamos a ver en el tercer punto, el regocijo de los justos. Y en el versículo 11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo los rodearás de tu favor. Alégrense, den voces de júbilo, regocíjense. ¿Quiénes? Los que aman tu nombre. Recuerden que la oración de David comenzó ¿cómo? Con un lamento. David fue a Dios y dijo, estoy de tal manera, estoy así, atendé mi oración. Y David culmina con un llamado a quienes, al pueblo de Dios, a que se alegren todos los que confían en Dios. Y quiero preguntarte, ¿hay gozo en tu vida? Y podemos decir, no, pero David era el rey. David tenía muchas cosas en las cuales él podía buscar su propia seguridad. No, pero si David tenía un ejército, más vale que él va a orar así, va a decir, ¿ve esto? No, David tenía muchas posesiones, él estaba bien económicamente. Hay algo que nosotros debemos de entender, que David confiaba en Dios. No confiaba en lo mucho que él podía tener, porque eso provenía de Dios. La circunstancia de David no era de las mejores. Si nosotros nos situamos en estos pasajes y nos remontamos a esa historia, ¿qué pasaría por sus mentes, hermanos o hermanas, al ser perseguidos? O estar en esta angustia o en esta aflicción. ¿No era el mejor momento en que él podía adorar a Dios o regocijarse en Él? Alguno puede pensar, bueno,
no es un buen momento para pensar en Dios. Lo que Él nos está tratando de decir tanto a estos que leían esta porción de las Escrituras, como a ustedes, hermanos y hermanas, que aquel que confía en Dios va a vivir en gozo, en regocijo, en alegría. Y gloria sea a nuestro Dios por esto. Porque nosotros debemos de entender si estamos confiando plenamente en Dios o buscamos arreglar las cosas a nuestra manera. Y saben lo más glorioso de todo esto que podemos ver en estos pasajes, que esta circunstancia lo movió a él a adentrarse a la presencia de Dios. Esta angustia o este lamento lo llevó a él ¿a qué? A ir a la presencia de Dios y deleitarse en Él. ¿Saben por qué? Porque él realmente entendía que su Dios estaba con él. Hermano y hermana, Dios está con vos en medio de la aflicción. Y podemos nombrar muchas. Hay muchas aflicciones que pueden venir. Puede ser por el pecado de otra persona, el pecado de algún familiar, puede ser una enfermedad. Por muchas circunstancias puede venir una aflicción. Pero cuando viene la aflicción, ¿cómo actúas? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es tu conducta? David dijo, bueno, me voy a esconder en Dios. Por eso él puede regocijarse o estar alegre o cantar de gozo, porque Dios lo defiende, porque Dios lo bendecirá mostrándole su favor o amor inagotable. Y el objetivo del autor para esta audiencia principal o para ellos es que todos los que confían y aman a Dios se regocijen en Él. ¿Y qué implicación tiene para ustedes? ¿O cómo se ve esto en su vida, hermano o hermana? Este también es el mismo propósito para ustedes. Ustedes que han sido justificados por Dios pueden regocijarse o tener gozo en medio de las dificultades porque Dios los defiende. Estos justos o estos que han sido justificados por Dios, que aman a Dios, que quieren seguir su palabra, pueden tener gozo en medio de la aflicción. Pueden tener gozo, pueden regocijarse, pueden cantar de alegría porque Dios defenderá su causa. Esa es la motivación para obedecer su palabra. Es el gran amor, así como David lo dice, que Dios lo rodeará completamente como con un escudo. Esta ilustración que David hace es que no solo cubrirá una parte del cuerpo, sino que Dios lo rodeará. Un escudo solamente cubre una parte del cuerpo, pero acá David nos está diciendo que Dios lo va a rodear con su amor inagotable, con su favor. Amados hermanos y hermanas, ¿a dónde buscan su refugio cuando vienen las dificultades? ¿Serán como esa niñita que se refugió en su madre cuando pasó por un momento de dificultad? ¿O cuando pasaron por ese túnel? Esa niñita corrió a los brazos de su madre, se vio en un momento muy complicado para ella y corrió, acudió a su madre. Ella sabía quién era su madre. Hermano y hermana, ¿tú sabes quién es tu Dios? Si lo sabes, gloria a Dios, hermano, porque eso te va a llevar a una alabanza y una adoración correcta hacia Dios. Y quiero poder citar a un hermano y dice, el gozo es la realidad que produce la comunión con Dios. La presencia de Dios es fuente de alegría y deleite. No podemos decir que tenemos comunión con Dios y vivir en una amargura o en una tristeza constante. Fin de la cita. Dios, hermano y hermana, te ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará todos los días hasta el fin de tus días en esta tierra.
Él ha dejado su Espíritu para que el creyente pueda tener gozo, consolación, porque Dios es la fuente del gozo, el deleite. Hermanos y hermanas, regocíjense porque su nombre se está escrito en los cielos. Hermanos, el gozo del Señor es su fortaleza. No pongan su confianza en ustedes mismos o no quieran arreglar su situación por sus propias capacidades, sino que confíen en Dios, que Él estará en medio de las dificultades para guardarlos, guiarlos. El gozo del cristiano proviene de estar en la presencia de Dios para siempre. Así David lo enfatiza, ese gozo, ese regocijo, es por estar en la presencia de Dios para siempre. No por un momento, no por un instante. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Y eso va a ser para siempre, hermanos y hermanas. Esta es una motivación para que ustedes, al momento de venir a las Escrituras, digan, Señor, gracias porque me salvaste. Gracias porque yo estaba de este lado, era un malvado, era un perverso, pero gracias al sacrificio de Cristo, ahora puedo ser aquel justo que puede clamar, Dios, acude a mi llamado. Esto tiene que ser una motivación, hermanos, no para orar para que Dios castigue a aquellos que están en pecados, sino para que ustedes puedan tener realmente ese conocimiento de que Dios puede obrar en misericordia y en favor hacia otros pecadores. Dios puede seguir salvando. Dios puede seguir trayendo más pecadores al arrepentimiento. Pero eso necesita de que ustedes proclamen a aquel justo que fue a morir por los injustos. Esto nos indica de que cómo aquellos que están sin Dios van a conocer que hay un Dios grande y poderoso y que un día va a castigarlos por su pecado. Esto nos exalta la grandeza de Cristo y nos mueve a ver a Cristo como nuestro gran Señor y Salvador. Nos mueve a que nosotros podamos venir con confianza porque tenemos a nuestro gran Dios. Ese es Cristo Jesús, hermanos. No piensen que por sus propias obras pueden ser aceptados delante de Dios. ¿Saben qué? El entender lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en tu vida, te va a llevar a una vida de obediencia. Te va a llevar a una vida de obediencia. No pueden. Es imposible que alguien que haya sido rescatado por Dios siga siendo un malvado perverso. Es imposible que rechace la palabra de Dios alguien que haya sido salvado por Él. Es por eso que el gran amor de Dios, la gran misericordia de Dios, te tiene que mover a obedecer su palabra. Eso es lo que realmente te va a traer gozo y regocijo, hermano. Eso es lo que realmente te va a traer en medio de las dificultades, saber que Dios te ha salvado. Cuando estás en medio de la angustia, en medio de tristeza y dolor, ¿te acordás de dónde te sacó el Señor? ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás realmente que eras un hombre que Dios detestaba, aborrecías? Cuando viene cualquier circunstancia de la vida, ¿podés ver la gloria de Cristo? ¿Podés ver que Cristo realmente fue suficiente para que tus pecados sean perdonados? Y gloria sea al Señor, porque cuando más miramos a la cruz y el sacrificio de Cristo, vemos que en su resurrección, así como lo dice Romanos 4, fuimos justificados delante de Dios por medio de Él, porque Él ha resucitado. No pienses que tus buenas obras te hacen justo delante de Dios. Solo es el sacrificio de Cristo. Regocíjate en eso. Alegrate por eso. Da voces de júbilo. Cantale al Señor con un corazón en gratitud y con una... Realmente si pudieran ver cómo Dios ha hecho una obra tan gloriosa, un milagro tan tremendo en sus vidas, nos inclinaríamos constantemente a humillarnos delante de Dios. Hermanos,
es posible tener gozo. Es posible tener gozo. Créanle a Dios, créanle a su palabra, que en esos momentos de dificultades ustedes van a tener gozo. ¿Porque yo lo digo? No, porque Dios lo dice. ¿Porque David lo dijo? No, porque Dios inspiró a David a escribir estas palabras. Gócense, alégrense todos aquellos los que confían en Dios.